Muy buenas a todos, aquí estoy con otro pequeño tutorial. En este caso va a ser más bien un consejo de mi parte o digamos una serie de pasos a seguir a la hora de seleccionar qué tipo de dispositivo vamos a utilizar para un circuito concreto. ¿Vale? Esto es mi opinión, ya les valerá, les servirá o no. Eso cada uno si está de acuerdo o no está de acuerdo, si le parece interesante o no le parece interesante, lo dejo a elección de cada uno. Al que no le parezca bien, pues si quiere comentarlo abajo en el foro o en la página de Facebook, si le parece bien y por qué, o si no le parece bien y por qué, pues es tan válida vuestra opinión como la mía. Así que nada, dicho esto, quiero aclarar que aquí, aunque he puesto circuito en este punto, de lo que estoy hablando es de un subcircuito. Es decir, cuando nosotros tenemos un circuito de una magnitud, digamos ya importante, es decir, que no es un circuito sencillo, sino que es un circuito que ya consta de varias partes. Cada parte de ese circuito va a ser un subcircuito. Normalmente cuando tenemos un circuito grande, ya digo, se divide en varios subcircuitos. Y con eso, a eso me refiero con esto de circuito. ¿Por qué? Porque normalmente un circuito de una magnitud, como ya he dicho, importante, va a necesitar de distintos subcircuitos de distintos tipos, es decir, de distintos tipos, ya lo he dicho. Así que eh, puede ser que un circuito grande tenga un circuito analógico, otro digital, etcétera, etcétera, etcétera. Puede que no, puede que simplemente sean varios digitales, etcétera. Pero bueno, simplemente que quede claro que esto es un subcircuito, ¿vale? Que no nos tenemos que ceñir solo a lo que elegimos una vez, ya está. Bueno, dicho esto, cuando nosotros hacemos nuestro subcircuito, lo primero que vamos a pensar es analógico, va a ser analógico, va a ser digital, va a ser mixto. Bueno, depende de lo que queramos, pues tendrá que ser o analógico, digital o mixto. Si es analógico, lo que vamos a hacer es que tenemos que elegir si es discreto o si va a ser un ASIC. Y bueno, dentro de estos circuitos analógicos tenemos muchas. Por ejemplo, si necesitamos filtrar una señal, hacemos un filtro analógico, que también puede ser digital. Pero bueno, ahora me voy a centrar en lo general. No quiere decir que algo que diga que pertenece a, digamos, a una de estas ramas no sea parte de la otra o pueda ser de la otra, ¿vale? Ya que esto, la tecnología cambia día a día y aparecen nuevas cosas y veréis que hay un poco de todo. Así que bueno, lo dicho, si vamos a analógicos porque a lo mejor necesitamos un amplificador o un filtro o cualquier circuito que no tenga solo dos niveles lógicos. Es decir, cualquier circuito que tenga un infinito número de valores a su salida, etcétera. Todo el mundo conoce un circuito analógico, típico con operacionales, con transistores, diodos, etcétera, etcétera, etcétera. Reguladores de tensión y demás. Bueno, ahora nosotros cuando hacemos un circuito analógico podemos hacerlo con componentes discretos, como he puesto aquí, o con un componente que sería un ASIC, que a lo mejor además de ese componente necesitamos unos pocos discretos, pero que ya son, digamos, para dar un buen funcionamiento a lo que es el ASIC. No sería como en este caso de discreta, que la gran mayoría de los componentes forman parte de lo que es el sistema. Aquí sería el sistema, casi todo el sistema, casi todo el subcircuito sería el ASIC y solo tendría unos pocos componentes, algún condensador, una resistencia para, digamos, que tenga un buen funcionamiento este ASIC. ASIC es un dispositivo que se construye, digamos, para un propósito concreto. Es un circuito que, por ejemplo, necesitamos un variador de frecuencia. Pues hay un modelo que es un variador de frecuencia tal, que necesitamos un receptor o un decodificador FM o un amplificador codificador de AM. Pues a lo mejor venden un circuito integrado que es un ASIC. Se llama así porque tiene una tarea concreta. Está hecho solo para ese propósito y normalmente solo se puede para usar para ese propósito, aunque muchas veces estos ASIC se usan de manera, digamos, rara para lograr otra cosa que no era
su función primaria, pero que si podemos utilizarlo para eso y funciona bien, pues bienvenido sea, ¿vale? Bueno, dicho esto, hay que saber que cuando utilizamos tecnología discreta normalmente van a ser cosas de baja frecuencia, no siempre, porque hay componentes de relativamente alta frecuencia que funcionan discreta, ¿vale? Que funcionan con componentes discretos, circuitos que... Pero normalmente si nos vamos, por ejemplo, a RF y tal, normalmente necesitamos un ASIC, porque ya estamos hablando de que las patas de un condensador son demasiado largas y su efecto capacitivo o inductivo hace que el filtro, que en vez de 70,2 MHz sea de 70,3 y ya no sirve. Este es un hipotético ejemplo. Y por tanto, normalmente, si tenemos, por ejemplo, alta frecuencia, normalmente vamos a ir a un ASIC. Ahora bien, muchas veces también puede ser que el ASIC sea mucho más caro y podamos hacerlo con discreta, o viceversa. No tiene por qué siempre el ASIC ser más caro. Muchas veces al contrario. La tecnología discreta, digamos, los componentes discretos, muchas veces nos puede salir más caro que utilizar un ASIC, que además lo va a hacer mejor. No siempre tampoco. Pero bueno, ya veréis que esto depende de cada circuito y tenemos que tener un poco de conocimiento en lo que vamos a hacer, o por lo menos informarnos antes de empezar a hacer un circuito. Si vamos a hacer un amplificador de 40 MHz, necesitamos saber que un amplificador no nos va a amplificar si es un amplificador que tiene un ancho de banda de 1 MHz, por ejemplo. Y que, por ejemplo, si usamos un transistor de 70 MHz de ancho de banda, pues que sí que lo podemos hacer. Entonces, aquí hay que saber elegir si vamos a usar discreta o si vamos a usar ASIC, y dentro de discreta y ASIC saber elegir los componentes adecuadamente, como en todo en realidad. Pero bueno, para que se tenga en cuenta. Por otra parte tenemos la digital, ¿vale? Entre la digital tenemos discreta, que normalmente suelen ser puertas lógicas, multiplexores, contadores, etcétera, etcétera, biestables. Y tenemos también lo que son PLDs o dispositivos lógicos programables, dentro de los cuales tenemos las PAL, las GAL, las GLA, no, las CPLD, las FPGA, etcétera, etcétera, etcétera. Diferencia entre estos dos, que estos son programables, como ya he dicho, y estos y estos no son programables. Estos nosotros, digamos, programamos el funcionamiento con las conexiones entre componentes. Aquí lo hacemos por software normalmente, y que, digamos, designamos un funcionamiento, o obligamos al circuito a comportarse de una manera determinada con un código, ¿vale? Entonces, eh, unos pueden ser muchas veces más rápidos que los otros, discreta más rápido que los PLD. Otra vez, los PLD de discreta depende también del dispositivo que elijamos. Normalmente, yo qué sé, están limitados el dispositivo que elijamos. Pero bueno, dentro de los PLDs tenemos varios para elegir, como ya he dicho, y depende de la complejidad del circuito, la velocidad que queremos, el consumo, etcétera, etcétera, vamos a elegir uno u otro. Así que nada. Bueno, aparte de la analógica y la digital, tenemos la mixed, o digamos mezcla de ambas, que es decir, un subcircuito en el cual tenemos una parte de circuitería analógica y otra parte digital. Esto es lo más común normalmente. Depende también lo que hacemos. Si vamos a hacer un dado electrónico, normalmente solo necesitamos digital. Aunque bueno, si tenemos un regulador de tensión, podríamos decir que esa parte es una parte analógica y cual y tal, pero digamos el funcionamiento principal es digital, ¿vale? Ahora, dentro de los mixtos tenemos los ASIC, otra vez, dispositivos que pueden ser es un encapsulado que puedes tener a lo mejor 4 pines que son para cosas digitales y otros 5 de cosas analógicas. Pero vamos, que están hechos, que estos no son programables normalmente, depende. Ya les digo, esto todo depende. Hay dispositivos muy especiales para algunas cosas así un poco raras, en el cual sí que podemos encontrar cosas que no vemos normalmente. Bueno, la cuestión es que estos están diseñados normalmente para una o varias aplicaciones en concreto. Bueno, vamos a decir que es una aplicación en concreto. Los microcontroladores, por su parte, son dispositivos que se pueden programar, al igual que estos que tenemos aquí, pero normalmente no todos los microcontroladores, pero en la actualidad prácticamente todos, tienen una serie de periféricos que son analógicos.
Por ejemplo, un conversor analógico digital, que suele ser bastante común. Y luego tenemos también una serie de circuitería, por ejemplo, tenemos muchos que tienen reguladores internos de tensión para alimentar el núcleo, incluso varios reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. Después, por ejemplo, tenemos los SOC, que esto cada vez se tiende más a esto, aunque por ahora no hay demasiada oferta. Bueno, sí, hay bastante oferta, pero normalmente se suelen usar más los microcontroladores. Es decir, hay más uso de microcontroladores que de SOC, por lo menos desde mi punto de vista. Y lo bueno que tienen estos SOC es que normalmente suelen ser un microcontrolador con una circuitería analógica o ASIC, una circuitería analógica integrada, programable además. Entonces eso le da una ventaja. Es decir, tenemos esto con esto. Porque ¿qué diferencia hay entre esto y esto que he dicho que ya tiene una circuitería analógica? Pues ahora se las voy a explicar. El SOC también puede tener algún dispositivo, un PLD, en vez de un microcontrolador, en vez de un núcleo microcontrolador puede tener un PLD más la circuitería analógica. De hecho, hay muchas FPGAs que vienen con una serie de circuitería analógica y ya embebida o algunos dispositivos diferentes como Ethernet y cosas por el estilo que bueno, que los microcontroladores también los pueden tener. Pero bueno, ahora, ¿qué diferencia hay entre el SOC y el microcontrolador que he dicho que tiene analógica? Pues diferencias normalmente suelen ser que, por ejemplo, no siempre, es que ahí esa diferencia no está muy clara. ¿Por qué? Porque los microcontroladores por lo general en la actualidad no llevan amplificador. Aunque sí, hay muchos que llevan amplificador para los ADC, para los conversores analógicos y tal, muchos llevan un amplificador. Pero por ejemplo, un SOC, y en este caso voy a hacer referencia a los PSOC de Cypress, llevan por ejemplo una PGA, amplificador de instrumentación, amplificador diferencial. PGA es un amplificador programable, ¿vale? Llevan filtros analógicos, ¿vale? Porque con un micro podemos hacer uno digital. Normalmente el SOC, por ejemplo, el que le estoy hablando, llevan filtros analógicos de varios tipos además. Llevan PWM, IRDA, además son reconfigurables, es decir, tenemos varios bloques, digamos, analógicos y bloques digitales. Y dependiendo de lo que queramos, si queramos, por ejemplo, un amplificador, pues a lo mejor necesitamos dos bloques analógicos o necesitamos un multiplexor analógico, cosa que en los microcontroladores es difícil de ver. Un multiplexor analógico es bastante complicado ver un microcontrolador. Yo por lo menos no he visto ninguno. Probablemente lo haya, pero no es común. En cambio en un SOC sí puede ser común. Y así les puedo nombrar un montón de circuitería analógica que se va a encontrar en un SOC y que en un microcontrolador normalmente no se va a encontrar. Normalmente en microcontrolador son periféricos digitales. Analógicos normalmente no vamos a encontrar muchos. Encontraremos a lo mejor un DAC, un ADC, ahora mismo un regulador de tensión, si eso queremos nombrarlo como un periférico analógico, etcétera, etcétera. Pero no hay tanto como en un SOC. SOC tiene, digamos, muchísima más flexibilidad en la parte analógica que un microcontrolador. También es verdad que los SOC actuales normalmente digamos, funcionan bien, pero por lo menos en mi experiencia, si no es si es una aplicación que demanda mucha performance o mucha, digamos, velocidad o potencia, es más conveniente usar un micro con su circuitería analógica aparte, ya sea porque te comunicas o con una IC aparte, puesto que esto, digamos, no es una cosa ni la otra y por tanto no es tan buena como una o como la otra, digamos, por verlo de alguna manera. No digo que eso sea cierto para todos, pero yo me basándome en mi experiencia, es así, ¿vale? Ahora, microcontroladores, algo muy común y que a todo el mundo les gusta o casi todo el mundo les gusta y que muchas veces no sabemos qué elegir. Pero bueno, en el próximo video voy a explicar en qué nos tenemos que basar a la hora de elegir un microcontrolador. Algo que mucha gente no sabe o que no aplica simplemente por desconocimiento o porque no tiene práctica o por cualquier cosa. Eso nos pasa a todos y hasta que aprendemos no elegimos, digamos, adecuadamente. ¿Vale? Bueno, dentro de aquí tenemos los de 8 bits, los de 16 bits, 32 bits, habían antes de 4 bits y demás. Y luego cosas raras con doble núcleo y demás. Estoy hablando de un micro, de un núcleo, que es lo normal, pero los hay de doble núcleo ya que pueden programarse y demás.
Y bueno, aquí no he dicho nada de microprocesadores, pero también están los microprocesadores, los cuales se diferencian del microcontrolador por varias cosas, como tener una RAM externa, el microcontrolador la tiene interna. Normalmente el microcontrolador, digamos que es como un pequeño PC, un pequeño ordenador, con de entradas y salidas digitales y periféricos, ¿vale? Pero ya tiene todo dentro. La CPU, el microprocesador sería como una CPU en un PC. Es decir, tú para tener un PC necesitas una CPU con un disco duro, con una RAM y todo externo que se conecta a la CPU. Pues más o menos sería esta, digamos, la comparación con un microprocesador en este caso. El microprocesador necesita una memoria externa, los periféricos externos, etcétera, etcétera. Ahora, aquí en el microcontrolador, digamos, está todo embebido. Por eso, por lo general, para aplicaciones, digamos, en la electrónica, normalmente se usan microcontroladores. Pero bueno, ya sabemos todos que, por ejemplo, en nuestros móviles, o en nuestros teléfonos móviles, tenemos eh, un microprocesador que tiene una RAM aparte y demás. Por eso vemos que tiene tantos megahertz y por lo general un microprocesador es mucho más rápido que un microcontrolador. Por lo general, no digo que siempre, pero por lo general. ¿Vale? Bueno, dentro de los microcontroladores tenemos de 8 bits, 16 bits, 32 bits. Pues aquí está muy sencillo. Mientras más performance o más potencia necesitamos, normalmente nos vamos a ir a uno de 32 bits. Es decir, de izquierda a derecha iríamos a más potencia. Aunque es verdad también que normalmente, ya digo, no siempre, aquí no hay nada que sea estrictamente lo que les estoy diciendo. Normalmente si aumentamos la velocidad, aumentamos en la potencia. Bueno, y velocidad no es lo mismo que, digamos, potencia de procesamiento, porque hay micros que, por ejemplo, van a 30 MHz y realizan 30 MIPS, es decir, 30 millones de operaciones por segundo, y otros que a 30 MHz solo realizan 10 millones de operaciones por segundo, que son MIPS. Lo pueden buscar, eso es lo que determina, digamos, la potencia o la capacidad de procesamiento de un micro, más que la velocidad en MHz del reloj, ¿vale? Y bueno, siempre que tengamos un micro con 32 bits va a ser más potente que uno, no, no siempre, pero por lo general va a ser más potente que uno de 16 bits y el 16 más que el de 8 bits. La memoria de uno de 8 bits es de 8 bits, obviamente, la de uno de 16, cada, digamos, posición de memoria del microcontrolador es de 16 bits, cada posición de memoria es de 32 bits, con lo cual para hacer una operación que necesita 24 bits, ¿vale? De resultado, pues si tuviéramos uno de 8 bits necesitáramos usar varios bytes o varias posiciones de memoria, ir moviendo para poder hacer una misma operación, que en este a lo mejor necesitamos un cuarto, que lo que necesitamos es un cuarto de instrucciones. Es decir, si aquí necesitamos 30 instrucciones, por ejemplo, aquí podemos haber necesitado 10 y aquí a lo mejor solo necesitábamos una o 4, pero eso también depende de la arquitectura del micro. No me voy a meter más con esto porque si me empiezo a liar los voy a volver loco. Lo importante es saber que mientras más bits tenemos, digamos, más capacidad de procesamiento por lo general tenemos y normalmente más consumo. No siempre. Porque para muchas cosas estos van a ser, para algunas aplicaciones estos van a ser mucho más eficientes que estos, que los de 8 bits. Pero normalmente los de 8 bits se usan para cosas más simples y demás. Así que bueno, espero que les haya quedado algo claro y que no los haya ampliado más. Y si les gusta, por favor, dale manito arriba. eh, Añadirnos al Twitter y al Facebook y si pueden compartir el video lo agradecería mucho. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.